Nos unimos en la oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre bueno, te damos gracias con el alma, Señor, por esta hora. Tú sabes que entonces nuestro corazón, nuestro sentir, Padre, el alma toda, se acomoda aquí a los pies del altar para poder participar de la palabra, para poder participar de aquello que tú bajas de lo alto, Señor, para que habite en cada corazón y que obre como ese elemento transformador del alma que trabaja para adquirir la semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Y tú entonces también permitirás que podamos colocar el corazón aquí a los pies y podamos tener una hora en paz, porque hemos colocado todas las demás cosas a un costado. Y te rogamos de la comunión, de esa comunión entrañable, para que sea aquí en medio de nosotros, para que no sea un trabajo sentir y entender las mismas cosas, sino el propio impulso del alma que ama y que siente, Señor, y en esa comunión con el apóstol de distrito, con los siervos, con las almas, porque tu palabra entonces trae respuestas a cada uno de nosotros. Tu palabra se abre y entra y completa cada corazón, conforme a lo que cada corazón necesita. Y entonces venimos a tu casa como necesitados, pero también en primera línea de colocar la alabanza y el agradecimiento a tu santo nombre. Padre, no es una formalidad, sino que queremos apartar el tiempo, las palabras, los sentimientos y los pensamientos para agradecer, pero también para interceder, Padre, por los que están solos, los que están lejos, los que están hospitalizados, los que están lejos de sus amores, Padre, los que se sienten solos, aun cuando están rodeados de gente. Padre Celestial, tú sabes que las circunstancias siguen obrando en medio de tu pueblo y en medio de la humanidad, pero venimos en busca de la palabra para sobrellevar y sobreponernos a todas las cosas. Padre bueno, te pedimos esto por Jesús en los apóstoles. Amén. La palabra para hoy está en Números, en el capítulo 6, en los versículos 24 al 27. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hasta aquí. Con los saludos del amado apóstol de distrito, de los obispos, de los apóstoles y cada uno de los siervos y de las almas, quisiéramos iniciar esta hora y hacer posar ese saludo de corazón sobre cada uno de los vuestros. Y este texto
tiene que ver con la bendición sacerdotal que Moisés, bajo la cual Moisés es enseñado por Jehová para que hable a Aarón y a sus hijos, porque esta era la bendición que quería impartir sobre el pueblo de Israel. Después de Pentecostés, se trata la temática de la Trinidad de Dios. Nosotros creemos en un Dios que es una substancia, pero que lo constituyen tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y paradójicamente, en este texto que he traído hoy aquí en Números, está citado, estas tres citas a Jehová hacen referencia de alguna manera a esas tres personas que constituyen a ese Dios al que amamos y en el que creemos. Y no solamente es la palabra que se pronuncia, aquello que es indicado, sino es el efecto que esta palabra podía producir sobre el pueblo de Israel, y cuando es pronunciada en este tiempo sobre cada uno de nosotros, cuál es el efecto que esto produce sobre nuestras almas. Porque dice primero, un poco más arriba, dice: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Quiere decir que Jehová te multiplique, que Jehová tenga agrado de ti y que te guarde, que te ponga aparte. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Qué mejor luz para que ilumine el alma de los suyos que el resplandor del rostro de nuestro Señor. Y la misericordia, porque después vamos a leer algunas cuestiones que tienen que ver con cada una de estas personas de la Trinidad, y volvemos a encontrar en ese Dios que es amor tanta coherencia, que no responde sino a ese amor entrañable y a ese plan de redención que tiene armado desde el principio de los tiempos para la salvación de la humanidad. Y por último dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y después dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y cuando pronunciamos cada una de estas palabras empiezan a caer como una lluvia, un montón de textos, un montón de palabras pronunciadas por aquellos que el Señor envió, y tan particularmente por nuestro Señor Jesucristo, y tan particularmente ahora por esa manifestación del Espíritu Santo. Jesús en algún momento dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando se apareció entre los discípulos después de la crucifixión, dijo: paz a vosotros. Porque es importante, hermanos, que la palabra que escuchamos en cada oficio divino no se extinga con el oficio divino, sino que quede resonando en el corazón y que busquemos vínculos, relaciones, que siempre nos traen de vuelta esa relación de pertenencia, esa hermosa relación de pertenencia que tenemos al pueblo de Dios. Porque no faltaron oportunidades, y las vamos a ver aquí, donde Dios se automanifiesta. Él dice que es Dios, Él dice que es uno, Él dice que no hay otro Dios, y se lo dice a su pueblo. Y cuando lo dice pone límites, y cuando lo dice ahuyenta el temor. En Isaías, en el capítulo 51, en el versículo 12, Dios se manifiesta como el Redentor y el Consolador. Dice: yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú? Recordemos Isaías, el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. En ese contexto le dice: yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Le está diciendo a un pueblo que está esclavizado bajo el gobierno de los babilonios. Le está diciendo que Él es su Dios. Y más abajo, si mal no recuerdo, en el versículo siguiente,
le dice algo así como que y en el 13, ¿y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Dios marca el terreno y dice, yo soy vuestro consolador. Y en esa Trinidad de Dios muchas veces hablamos del Consolador como de la manifestación del Espíritu Santo, porque de vuelta, Dios es uno. Y Dios es uno porque es esa substancia, esas tres personas. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ya no estamos en aquel tiempo, pero seguramente podemos escuchar en cada oficio divino y sentir. Porque no se trata, hermanos, de que esto es una explicación acerca de lo que es la Trinidad, sino de qué manera creemos en ese Dios trino y de qué manera ese Dios trino se manifiesta en nuestra vida, en nuestra alma, en el propósito para el cual cada una de nuestras almas fue llamada. Porque no solo se trata del pueblo de Israel de aquel tiempo, sino que ahora esas puertas de la misericordia y del amor de Dios, como en tiempo de Jesús dijo, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y entonces quedó abierta la posibilidad para que todos los hombres pudieran tener acceso a ese Dios, a su misericordia. Y entonces es como si nos pudiera decir a nosotros, oye, es como si nos dijera un poco en lenguaje un poco más coloquial, a vos te digo, Jehová uno es. Y entonces el mandamiento, y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jehová, Dios manifiesta esto, por un lado para que toda la creación se atenga a este orden divino, para que todas las cosas se atengan al orden divino, pero también para que cada uno de nosotros confiadamente nos acomodemos bajo ese vínculo de pertenencia. Porque cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, nos lo está diciendo a nosotros. Porque en todo el desarrollo de esta hora, tengamos siempre a un costadito esos dioses que a veces guardamos entre nuestras ropas, o esos dioses que a veces guardamos en nuestro corazón. Muchas veces he manifestado, a veces veo atado a los paragolpes de los coches una cinta roja, o en las muñecas de algunos una cinta roja. ¿Contra qué es? ¿Para qué es? En alguna oportunidad el pueblo de Israel también perdió una batalla, porque cuando los encontraron sus cuerpos tendidos en el campo de batalla, habían encontrado que tenían estatuillas de otros ídolos. Cuando Moisés va a buscar las tablas de los mandamientos, el pueblo construyó un becerro de oro. Parece que el hombre está un poco propenso a buscar otros dioses, pero Jehová marca el terreno y dice, oye Israel, Jehová uno es. Yo soy el Consolador, yo soy el Redentor. Nuestro Dios es santo. El Levítico dice, santos seréis, porque yo soy santo. Y como vosotros y nosotros venimos de Dios, si Él es santo, entonces adquirimos esa santidad. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo, muy probablemente el apóstol, entre sus palabras, diga, ya no sois más extranjeros ni advenedizos, ahora sois santos y domésticos con el Señor. Y santo es aquel que ha sido apartado, santo es aquel que ha sido consagrado para una tarea determinada.
Y Dios dice, yo soy santo, y porque yo soy santo, vosotros sois santos. Muchas veces el amado Dios llama a su pueblo y dice, santos y amados. Y no dejemos estas cosas y estos diálogos como si fuera un diálogo virtual, hermanos, porque a veces tenemos tanta necesidad de que nos digan, yo te quiero. A veces tenemos tanta necesidad de sentir en el corazón que Dios nos aparta y nos mima un rato. Nos habla. Y nos habla en cada oficio divino, y Dios se identifica, Dios se automanifiesta. Porque en algún momento también se automanifestó nuestro Señor Jesucristo. Son todas características propias de ese Dios trino. Dios se está manifestando, a propósito de estos textos, dice, Dios es todopoderoso. En Isaías, en el capítulo 45, los versículos 21 y 22, dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Y para qué tenemos esos otros dioses? A veces los otros dioses son esas cosas que creemos, esa letra chica que le ponemos al mandamiento de Dios. Pero Dios marca el terreno y dice hasta acá. A veces hemos comentado que cuando éramos jóvenes y jugábamos a la pelota, en algún potrero, en algún campito, en algún lado, donde no estaban las líneas marcadas. No estaban las líneas marcadas de dónde empezaba y dónde terminaba la cancha. Tampoco cuál era el área. Y entonces cuando había una infracción ahí, a veces se armaban discusiones acerca de si esto era un penal o no era un penal. Pero había códigos. Y todo el mundo sabía que cuando la pelota transponía una determinada mata de pasto, estaba fuera del campo de juego. Y todo el mundo sabía de alguna manera que cuando alguien cometía una infracción en un determinado lugar cerca del área, pues era penal. Y nosotros también hemos de conocer cuáles son los límites de Dios, que no son una marca indefinida, no es un consenso de las personas. Dios dice, yo soy tu Dios. Dios nos ha dado los mandamientos, y esos mandamientos del principio siguen vigentes hoy. Dios es eterno. Por eso hay pasajes en la Biblia, hermanos, en Job, que conocemos la historia de Job, ¿no? Que era muy rico, que tenía muchas cosas, y en un determinado momento el diablo lo tienta, y Dios le dice, está bien, tentalo, pero su vida no, porque su vida me pertenece. Y Job primero se aferra a Dios, pero en algún momento también duda. Y cuando duda, bajo el título Jehová convence de su ignorancia a Job, en la Escritura, en el capítulo 38, entre otras preguntas, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo marqué los confines de la tierra? Y le empieza a hablar y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas que se ven y las que no se ven? Hermanos, y muchas veces nosotros somos Job. Porque nosotros necesitamos que Dios nos venga a decir, ¿y dónde estabas? Ahora que decís esto, ahora que decís aquello, ahora que opinás esto, que opinás aquello, ¿dónde estabas cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas cuando yo envié al Redentor? Dios es amor. En Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es misericordia. Hermanos, estamos repasando algunas características de Dios, y cada una seguramente despierta muchos sentimientos en el corazón. Dios es misericordioso. Dios muchas veces vuelve sobre sus pasos para devolver al pueblo la bendición que el pueblo perdió. Dice en Isaías, en el capítulo 54, versículo 8, de vuelta, ese tiempo del pueblo de Israel bajo la cautividad babilónica. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Y Jehová liberó a ese pueblo de Babilonia. Y Jehová permitió que ese pueblo pudiera volver a Jerusalén. Y Jehová permitió que ese pueblo pudiera volver a construir el templo, muy distinto del primero de Salomón, pero con otro valor. Y Jesús es bueno. Dios es bueno, no necesita mejorar. Cuando a Jesús le decían maestro bueno, él decía ni yo soy bueno sino mi Padre que está en los cielos. Y de vuelta, en las palabras, en los criterios y en los pensamientos vamos encontrando ninguna otra cosa que coherencias. Un mismo mensaje, una misma palabra, una misma dirección, un mismo propósito, en el que estuvieron, están y estarán contenidas todas las almas que se acercan a Dios. Jesucristo también, como esa parte de Dios, el Dios Hijo, el origen de todo lo que entendemos y reconocemos como el Nuevo Testamento, el Evangelio. Pero de vuelta, habría que ponerse un poco en contexto, ¿no? Si Jesús no hubiera venido en ese tiempo y hubiera venido ahora, y de camino a hacer las compras, o de camino al banco, de camino al colegio, nos encontramos a alguien en la plaza que dice que es el Hijo de Dios. Nos encontramos a alguien en la calle que le devuelve la vista a un ciego o que permite que camine el que no lo podía hacer. Y que dice, bienaventurados porque ahora el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué haríamos? ¿Creeríamos? ¿O llamaríamos a la policía para que se lo lleven? Cristo, nuestro Señor Jesucristo también se automanifestó entre los hombres, no solo por la palabra, fundamentalmente por los hechos. Y también por la manifestación de Dios, este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo contentamiento. Y Jesús no hizo otra cosa que revelar al Padre, que mostrar cómo era el Padre. Y mostrar cómo era la patria celestial. ¿Y para qué queremos saber eso? Y porque esperamos ir para ese lugar. Entonces es necesario que guardemos en el corazón cuáles son las normas de ese lugar. Porque Jesús dijo que iba a preparar una morada para que donde Él esté, su pueblo también esté. Y entonces toda la vida del creyente es un proceso de cambio permanente, porque Jesús se manifestó como el camino, como la verdad, como la vida, como la vid, como la puerta por donde entran las ovejas del Señor. Cristo se mostró como el futuro, como la luz del mundo. Y esa otra persona de Dios Espíritu Santo, es aquello que, por eso el apóstol dice, en Pentecostés se completa la automanifestación de Dios, porque cuando se manifiesta esa tercera parte, ese Dios Espíritu Santo, ya están manifestadas las tres partes: Dios el Padre, que es el Creador; Dios el Hijo, que es que trae el perdón y la misericordia; y Dios el Espíritu Santo, que trae y prepara nuestras almas para el retorno de Cristo. Porque Dios tiene un plan, y tiene un plan en el cual cada uno de aquellos que creen en Él y que están dispuestos a seguirlos al final, están incluidos. Por eso Isaías le decía a ese pueblo que estaba cautivo, ¿dónde está el furor? ¿Por qué te asustás? Si yo soy tu Dios. ¿Por qué tenés miedo? Si yo soy tu Dios, yo te voy a sacar de acá. Y ese Espíritu Santo, hermanos, ya se manifestaba también en el Antiguo Testamento.
En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, habla de la manera en la que el Hijo se mostró en el desierto, cuando el pueblo de Dios estaba saliendo de la cautividad e iba hacia la tierra prometida. Dice ahí, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y ese Espíritu Santo también se manifestó en tiempos de David, en Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 36, dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Hermano, y a veces se nos entrechoca, que no se nos choquen los pensamientos, porque alguno puede decir, ¿cómo el Espíritu Santo en tiempos de David? Pero en Juan, en el capítulo 20, en los versículos 21 a 23, también está descrito el instante en que se da origen al ministerio de apóstol. Y aquellos que se iban a convertir en apóstoles del Señor reciben ese don del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Alguna vez, hermosamente, el amado apóstol Pasuni explicaba que esa Trinidad, puertas para adentro, funciona como una sola cosa. Al principio dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Puertas para afuera, cuando ese Dios trino, que es una sustancia y tres personas, obra, a veces el que obra es una de esas tres. Siempre es Dios. Siempre son esas tres personas que conforman esa unicidad. Pero digamos el que sale, el que aparece, es uno. Cuando Jesús es crucificado, ahí no estaba el Padre y tampoco estaba el Espíritu Santo. Estaba el Hijo. Cuando es derramado el Espíritu Santo, ahí estaba el Espíritu Santo, pero no estaba el Padre y tampoco estaba el Hijo. Pero volviendo al texto que leímos y que da origen a esta palabra para hoy, dice Jehová, era la enseñanza de Moisés para que le dijera a Aarón y a sus hijos, dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y nosotros creemos en ese trino Dios. En nuestro Padre, que es un Padre de amor, el que creó y el que crió todas las cosas. El que ya desde el principio, cuando la corona de su creación cae por el pecado, Él prepara la promesa de que iba a mandar a aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y a su tiempo apareció Jesús. Y los discípulos le decían, ¿cuándo veremos al Padre? Maestro, ¿cuándo veremos al Padre? Y Jesús le decía, ¿tanto tiempo conmigo y no viste en mí al Padre? Porque el Padre y el Hijo una cosa son. En Juan, en el capítulo 17, está lo que se conoce como la oración pontifical. El capítulo 17 de Juan, bajo el título Jesús ora por sus discípulos, es para tenerlo, es lectura de cabecera. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa dirección, primero a esa identidad de Dios que es uno,
pero también esa dirección hacia la comunión, para que seamos una cosa, como el Padre y el Hijo son una cosa, nosotros también podamos ser una cosa en el sentir. Por eso muchas veces se ruega por la comunión, no solamente para que sintamos lo mismo, sino para que seamos capaces de entender lo mismo. El apóstol mayor ha dicho que es necesario que sepamos aquello en lo que creemos. Porque no venimos a la iglesia porque nos trajeron nuestros padres, nuestra novia, o el novio, o el compañero, la compañera. No venimos a la iglesia para quedar bien con alguien, o para conformar a alguien. Venimos a la iglesia porque hemos podido reconocer la palabra de Dios. Venimos a la iglesia porque esa manifestación del Espíritu Santo, de esa tercera persona de Dios, en el Espíritu Santo la podemos sentir ahora, no por las manifestaciones que están escritas en las Sagradas Escrituras, sino por lo que ahora está escrito en cada uno de nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesucristo, va a traer de lo mío y te lo va a hacer saber. Hasta si corriéramos a un costado, la fe, el plan de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, conforma todas las lógicas. El Padre y el Hijo una cosa son. Y ese Espíritu Santo trae de lo que es del Hijo y nos lo hace saber. Mientras el Espíritu Santo prepara aquí nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo prepara un lugar para que donde Él esté, los suyos también estén. Y nos prepara para que podamos ser como reyes y como sacerdotes en el milenario reino de paz. La vida no se termina con la extinción de la vida material del cuerpo. Nuestra alma vive eternamente. Todas las almas viven eternamente, pero algunas participarán de la gloria eterna de Dios. Y entonces, cuando decimos que creemos en la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es un rito, no es una costumbre, no es algo que ha sido incorporado de memoria porque nos lo han enseñado, sino que cada cosa tiene un sentido, tiene un propósito dentro del plan de Dios. Ese Padre de amor que crea y el que cría todas las cosas, el que marca el territorio y dice hasta acá, no más, hasta acá. Y ese Señor Jesús que viene a mostrar cómo es el Padre, a mostrar cómo es la patria celestial. Porque Jesús mostró de tal manera cómo era la patria celestial, que dice, en el mandamiento dice, no mataréis, pero yo te digo que si estás enemistado con tu hermano, eso también es pecado. Jesús viene a traer el espíritu de la ley de Dios. Jesús viene a mostrar la manera en la que nos podemos apartar de Dios. Pero cuando Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ahora se necesita que nosotros también tengamos esa determinación interior de poner límites. Y que también nosotros podamos decir, no, yo soy un hijo de Dios. Y trabajo en mi alma para alcanzar el día de su retorno. Y la primera resurrección. Amén. Está el amado obispo Altare, con quien colaboramos en el área. Es una alegría poder tenerlo aquí hoy, así que le ruego pueda colocar su corazón. Queridos hermanos y hermanas,
Es una alegría esta mañana. El amado apóstol nos habló del único Dios en su triple manifestación. Y pensé por un instante, hermanos, dentro de la descripción que dice el texto, que dice 3 veces Jehová, y que habla de brindar misericordia, de brindar bendición, de colmar con la paz de Dios, alce sobre ti su rostro. En esas 3 expresiones bajo el nombre de Jehová, verdaderamente era para el pueblo israelita, para los que estaban allí vivientes. Esta palabra es para nosotros hoy. Y podríamos decir, hermanos, es la gloria de Dios que nos regala hoy en nosotros. Es algo que apenas lo podemos llegar a imaginar. Si nos hacemos eco de esas 3 bendiciones que fueron expresadas aquí. Jehová, y en otras traducciones dice Señor, es una expresión que indica hacia la soberanía de Dios, hacia su dignidad, hacia su poder. Y quien llama a Dios su Señor, verdaderamente está validando lo supremo, acercándose a lo supremo y dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Quien llama así Señor, bajo ese marco, el cual nos explicó hoy el amado apóstol, lo que es ese único Dios. Y amados hermanos, cuando el antiguo pueblo israelita recibió las tablas de Dios, las tablas de la ley, a través de Moisés, entonces recibió la forma de agrado de vida para Dios. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios del antiguo pueblo del pacto es el mismo Dios que obró después y se presentó, como leyó el amado apóstol en ese texto de Juan, se hizo carne. De tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito. Y amados hermanos, el Padre se reflejó luego en el Hijo. Dios el Hijo. Y amados hermanos, allí colocó la naturaleza del Evangelio, el amor a Dios y al prójimo. Y me invadió un pensamiento en la silla. Nosotros sabemos todo esto, sabemos de la Trinidad, y en nosotros puede no reflejarse algo de esa Trinidad. Tenemos muchas limitaciones, pero también Jesús dijo, por cuanto lo hiciste al más pequeñito de los míos, a mí lo hiciste. ¿Y qué hago con mi prójimo? ¿No hago nada? ¿No intercedo? ¿No trato de ayudar a mi prójimo? Amados hermanos, el amor a Dios y al prójimo se constituyó en el mandamiento de Cristo, en la naturaleza, en el tronco principal del Evangelio. Y el Espíritu Santo, hermanos, es la revelación por el cual Dios se manifiesta siempre y en cada servicio divino. Y como dijo el amado apóstol, Jesús dijo a sus apóstoles, Él los guiará a toda verdad. Y como hemos tenido este maravilloso servicio divino de nuestro apóstol mayor, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, ahora sumo las expresiones de esta carta para este día, domingo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Dios, si llamamos a Dios nuestro Señor, estaremos validando su magnificencia, su grandeza, y nos dejaremos guiar. Amén. Y sí, si nos dejamos guiar, hay una condición, ¿no? Sí, nos dejamos, porque Dios en su creación dejó librada al hombre la libertad. Dios se manifiesta, se muestra,
y nos dice cuáles son las reglas de ese amor, no porque nos las recita, sino porque las ejerce. Dios siempre da oportunidades. Y nosotros muchas veces ponemos excepciones, ¿no? Bueno, las cosas son así en la patria celestial, pero acá todavía no. Muchas veces tenemos un pero que esgrimir, siempre hay algo que tenemos que decir. Pero el Espíritu Santo nos lleva, como manifestaba el apóstol mayor en Pentecostés, ¿no? La nada, a veces uno siente que no tiene nada, pero resulta que de la nada Dios hizo todo. Y en esa misericordia, el amado Dios siempre vuelve a dar oportunidades de volver a empezar. Volver a empezar cuando a veces creemos que ya está todo perdido, volver a empezar cuando creemos que estamos cansados, volver a empezar cuando pensamos que tenemos muchos años, volver a empezar cuando pensamos que el tren ya pasó, que nuestra oportunidad ya pasó. Porque tomarse de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la promesa de Dios, y colocar nuestra alma al servicio de esa palabra y de ese propósito, implica entonces entregarnos. Y muchas veces al hombre no le gusta entregarse, bajar las armas. Pero tomamos otras armas, son las armas de la luz. Porque hermanos, es como si el otro día pensaba, algunos ya me lo escucharon esto, alguna parte del relato me la escucharon muchas veces. Cuando yo era chico iba a la casa de mi abuela en las vacaciones de verano, me pasaba los 3 meses allí. Ella vivía en un pequeño pueblo en el sur de Santa Fe. El viaje implicaba hacer 270 kilómetros en un tren que tenía una máquina a vapor, una locomotora a vapor, y que tardaba unas 7 horas en llegar. Pero para mí era el viaje del año. Estaba esperando todo el año ese viaje. No importaba cuánto tardara, y no importaba nada, porque las ventanillas iban abiertas por el calor, era verano y entraba tierra. Pero para mí era un viaje maravilloso, porque sabía que cuando llegaba a la estación final me iba a encontrar con mi abuela, con mi abuelo, con mis juguetes, tiempo para... Pero para llegar ahí habría que recorrer 10 o 12 o 15 estaciones, no recuerdo. Y el tren a veces paraba en algunas estaciones, como era una máquina a vapor, entonces tenía que reponer agua. Pero a veces alguno se bajaba del tren para comprar algo en esa estación intermedia. Pero yo no me quería bajar. Y si no podía volver a tomar el tren, si me entretenía comprando una golosina o viendo algo por ahí en esa estación intermedia y el tren se iba, y si no me podía volver a subir, entonces no podía llegar a la casa de mi abuela. Entonces no me bajaba del tren. Y del tren que nos conduce a la patria celestial tampoco nos bajamos, porque a veces paramos, el tren para en circunstancias, en situaciones, como paradas intermedias, que parece que nos detuvieran, pero no nos bajamos a ver qué pasa, porque el que maneja es nuestro Señor, el que conoce los tiempos es Dios, y ese don del Espíritu Santo que ha sido colocado en cada uno de nosotros nos lleva a quedarnos. Nosotros nos quedamos, porque Dios marcó el terreno y dijo que Él es nuestro Dios, y que no hay que tener temor, que Él no ha cambiado los planes, y la venida del Señor tiene fecha. Cuando le preguntaron a Jesucristo cuándo volvería a venir, Él le dijo: ni yo lo sé, sino mi Padre que está en los cielos. Y somos respetuosos de ese orden del Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No nos bajamos del tren. Esperamos llegar al final, al glorioso día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y entre tanto nos son ofrecidos los medios de gracia
para que seamos capaces de perdonar, para que seamos capaces de arrepentirnos, para que seamos capaces de tomar el desafío de renunciar a ciertos pensamientos, a ciertos miramientos, a ciertas posturas del corazón que están ahí hace años y tienen sus motivos de estar ahí, pero ahora el Señor nos dice, no, mira, eso es como si te bajaras del tren. Eso es como si te perdieras en algún pensamiento. Y entonces, en cada oficio divino tenemos la posibilidad de empezar de vuelta. Y eso es maravilloso. Yo siempre lo comparo con el momento en que uno da un examen, ¿no? A veces uno da un examen y en el momento que da el examen se dio cuenta que cometió un error. Está mal. Lo que yo entregué está mal y me va a venir un aplazo de vuelta. Y si el profesor dijera, a usted le digo, tome una hoja en blanco, hágalo de vuelta. Tiene tiempo, hágalo de vuelta. Sería maravilloso. En cada oficio divino el amado Dios nos extiende una puerta, nos abre una puerta y nos dice, hacelo de vuelta, empezá de vuelta. Yo que soy el dueño del tiempo, te doy tiempo. Y entonces, cuando llega este momento de reflexionar acerca del arrepentimiento, no queremos que sea una parte en el oficio como si fuera un rito, una parte de la ceremonia, sino ese instante en que tomamos esa hoja en blanco y lo primero que hacemos es agradecer. Por favor. Invitados ahora a participar de la oración que nos enseñó nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados, y la paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, porque cuando es anunciada y pronunciada el anuncio del perdón de los pecados, entonces podemos volver a hincarnos, Señor, podemos volver a levantarnos en ese proceso de poder reconocer el camino, los espacios, las oportunidades, en el reconocimiento de que las cargas, la tristeza del pecado y la culpa, Padre, son llevadas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Padre,
no vayamos a creer que estamos por nuestra cuenta y que podemos empezar a hacer de vuelta las mismas cosas, sino que por el contrario, a sabiendas de lo que significa haber sacrificado lo que atormenta a los pies del altar, ahora es la tarea acostumbrarnos a este nuevo estado de cosas, para empezar a caminar, a hacer pasos hacia esa puerta abierta que se abre delante nuestro y que no brinda sino oportunidades para empezar de vuelta, para hacer las cosas de una manera diferente, conforme tu voluntad nos guía a través de ese don del Espíritu Santo. Recibe el agradecimiento, Padre, de que surge de cada corazón y que se manifiesta también en esa ofrenda visible que es colocada en manos del apóstol para la administración de tu obra. Y tú sabes, Padre, ahora hemos de retirarnos, pero que tu palabra pueda quedar en el corazón, que tu palabra pueda ser llevada de un corazón a otro, porque eres tú el que da testimonio a nuestra propia alma de que eres nuestro Dios. Y nuestra alma entonces también puede obrar y llevar esa palabra al corazón del otro, del que está solo, del que está lejos, del que no la está pasando bien. Padre, tú sabes de los que están enfermos, de los que están hospitalizados por distintos motivos. Conoces, amado Dios, a las hermanas que aguardan una vida en su interior. Conoces a aquellas que están por dar a luz. Padre, tú envía ángeles y parecerán médicos o enfermeras, pero Padre, apareja los caminos y coloca ángeles en el camino de tus hijos y de tus hijas. Y tú sabes lo que se levanta de cada corazón. A veces no encontramos palabras para manifestar lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, pero tú nos tienes delante y tú nos tocas con la palabra y nos acaricias y entonces colocas esa nueva vida. Padre, guárdanos en esa comunión del Padre y del Hijo, en ese ser una sola cosa, en ese sentir una sola cosa, en ese sentir un mismo propósito, en ese saber que vamos a un mismo lugar y hacemos lugar para aquellos que faltan. A veces los que faltamos somos nosotros y alguien nos hará lugar. Permite que podamos encontrarnos, Señor, con ese don del Espíritu Santo en nuestra alma, que pueda estar activo y que nos lleve a casa. Y permite que puedan ser agregados los que restan, Padre, y permite que toda la tarea pueda ser realizada. Que podamos llevar paz y alegría, Padre. Te lo pedimos desde la entrañable comunión con el amado apóstol de distrito, y te lo pedimos por Jesús en el ministerio de apóstoles. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y el fiel acompañamiento del buen y santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Por favor.
todavía para mencionar, queridos hermanos, hermanas y hermanos. A partir de este fin de semana se encuentra disponible una nueva edición de nuestra revista Comunidad Regional. Por el momento sigue disponible solo en versión digital. Los invitamos a encontrarla en nuestro sitio web y medios INASUD. Ante cualquier duda, pueden consultar también a los siervos de vuestra comunidad. Listo. Por favor. Buen regreso a vuestras tareas en cada hogar y que esa bendición de Dios pueda posar sobre cada alma. Hasta pronto.